Y ahora sí estamos con Mariano Causino, quien ha sido embajador de la Argentina en Israel, quien puede, claro, opinar, dar un testimonio tan experto de la realidad israelí y también de seguramente un análisis más profundo de lo que está aconteciendo a nivel geopolítico mundial, porque uno ve el árbol, pero hay que mirar un poco más seguramente el bosque. Mariano, difícil decir buenos días en estas épocas. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por contactarme. Mariano, yo decía en la introducción, viviste en Israel como embajador, te tocaron situaciones difíciles, pero claro, yo creo que nadie pensó en una tan difícil y horrorosa como esta, que marca un antes y un después. ¿Qué dirías en primer término en relación justamente a esto y a tu experiencia en Israel, conociendo la sociedad israelí y lo que le significa este golpe? Efectivamente, este ataque terrorista que tuvo lugar el día sábado 7 de octubre, hace ya casi 10 días, ha tenido una envergadura, como vos bien sabés, superior a la de todos los ataques previos que se venían desarrollando, casi diríamos permanentemente desde la Franja de Gaza, tanto por parte de Hamas como por parte de la Yihad Islámica, pero en una envergadura incomparable, de modo tal que esto ha provocado, por un lado, la sorpresa en la población y el gobierno de Israel, pero yo creo que desgraciadamente va a generar, o ya habrá generado, un trauma muy importante para esa sociedad, que en última instancia descansa sobre la idea de que cuenta con el aparato de seguridad y de inteligencia más sofisticado del mundo y en última instancia en el factor de disuasión, ¿verdad? Sí, la sensación de vulnerabilidad en la sociedad israelí y también un cambio, yo diría, incluso de paradigmas. Mira, recién dialogábamos con un amigo que ha vivido 28 años en Sderot y que me decía, entre otras cosas, me cuesta escucharme lo que estoy diciendo porque él, como la gran parte de los kibutzim de la zona, han sido permanentemente aquellos que han buscado un puente con los palestinos de la Franja de Gaza, constructores de paz, y hoy me decía, ya no me importa lo que pueda pasar en la Franja de Gaza. Digo, lo que ha hecho este horror, que es absolutamente comparable solo con los peores horrores de la historia en términos del pueblo judío y de la humanidad en general, es que aquellos que de alguna manera apostaban también a una búsqueda de algo, hoy la tienen absolutamente, yo diría, quebrada esa ilusión. Y Israel que ha decidido que tiene que terminar o terminar con el Hamas. Digo, ¿cómo ves eso y cómo ves además, decía, acá hay, me parece que un tema puntual con Hamas, pero Hamas no debe haber actuado solo, más allá de toda la planificación y lo que ha significado esta masacre, ¿no? Bueno, por un lado, obviamente que estas circunstancias dificultan los caminos de entendimiento y que tal vez están hechos precisamente para dinamitar esas posibilidades, ¿no? Eh, Quienes actúan en este tipo de que adoptan este tipo de comportamientos tan extremos, buscan sembrar el terror y destruir todas posibilidades de paz. En realidad es altamente probable que jamás haya actuado por sí, pero también o direccionado o estimulado al menos por Irán, que no hay ninguna duda de que Irán está detrás de, en última instancia, de estos acontecimientos en el sentido de procurar detener el reconocimiento de gran parte de los actores de Medio Oriente sobre el derecho a la existencia del Estado de Israel y de buscar una fórmula de paz con Israel, tal como han hecho los países, gran parte de los países árabes sunitas moderados, que en los hechos tienen una política exterior que con un cierto paralelismo con el de Israel, en el sentido de ver a Irán como una fuente de amenaza a la paz y a la seguridad en esa región del mundo.
Me refiero al acuerdo que Israel logró con Egipto, después de los acuerdos de Camp David en 1978, con Jordania durante la administración Clinton, y con Emiratos, con Sudán, con Bahrein y con Marruecos durante la administración Trump. Ahora, ustedes saben que Israel y Arabia Saudita están negociando un acuerdo de paz y un reconocimiento por parte del Reino de Arabia Saudita de la existencia del Estado de Israel. Y eso indudablemente es un menoscabo, por lo pronto, como mínimo, contra los intereses estratégicos de la República Islámica de Irán. Pero justo se da cuando estaban cada vez más abiertos esos canales, ¿no? Con Arabia Saudita casi uno tiene que vincularlo de manera directa. Pero hay otros actores a nivel global, el mundo está muy complicado. Es verdad que parecería que nos olvidamos de que Rusia sigue bombardeando Ucrania y Ucrania hace lo que puede, digamos, ese conflicto. Ahora todas las cámaras están puestas, ¿no? En lo que está pasando en Israel. Pero digo, a nivel global uno tiene que ver algunas manos más claras y algunas otras. Por ejemplo, China también ha hecho en estos días algunos guiños diciendo lo suyo respecto de, bueno, la causa palestina, Irán ni hablar. Digo, hay Rusia que parece también obviamente interesada en, por un lado, distraer la opinión pública internacional y por otro lado no tan descontenta del accionar de Hamas. Digo, hay un aspecto más amplio que el simple conflicto directo, por decirlo así, la guerra entre Israel y el Hamas hoy. Bueno, lo que pasa es que todos estos episodios, estas crisis, se desenvuelven en el marco de un deterioro de lo que se podría decir una suerte de descenso drástico de la política mundial, en el sentido de que las relaciones entre las grandes potencias se han venido deteriorando progresivamente hasta llegar a un punto en el cual hay prácticamente una falta de entendimiento casi total entre los Estados Unidos y la República Popular China, y entre los Estados Unidos y la Federación Rusa. Y en ese sentido, el sistema internacional tiene las características de presentar una serie de conflictos sucesivos que se han venido proyectando, tal como vos decís, en Europa del Este, en el caso de Ucrania, en el Cáucaso hemos visto una crisis en este momento en Nagorno-Karabaj, y ahora un resurgimiento del conflicto palestino. Estamos en una tercera guerra mundial todavía de baja intensidad o relativamente baja intensidad. No, yo no diría que hay una tercera guerra mundial. Lo que creo es que hay vuelvo a decir, un descenso en las relaciones entre las potencias y una falta de entendimiento mínimo sobre cómo debe funcionar el sistema internacional, con el problema de que el orden global que existe en este momento y que es el derivado del fin de la Guerra Fría, ese orden mundial, por supuesto en transformación, pero es observado por al menos dos de las primeras tres potencias como un sistema con dosis de ilegitimidad importante. Y eso es peligroso porque cuando grandes potencias entienden que el orden global vigente tiene dosis de ilegitimidad suficientes, puede verse tentado a iniciar un curso, una política exterior revisionista, como hemos visto, por ejemplo, en el comportamiento internacional de la Federación Rusa. Y eso es un problema importante. Ahí no te entendí demasiado. ¿Qué significa lo ilegítimo? Bueno, el sistema internacional funciona en base a la idea de que los actores del sistema, pero sobre todo los actores centrales, los que tienen capacidad de modificar el curso del devenir histórico, entienden que ese sistema tiene una serie de reglas o una conformación suficientemente justo como para propender a su manutención y no hacia su revisión o desafiarlo. Lo que le quiero decir es que un sistema es relativamente estable cuando se produce una situación de balance de poder, donde las grandes potencias entienden que si bien el sistema no es perfectamente justo,
tiene un grado de aceptabilidad suficiente para que nadie quiera desafiar las bases mismas del sistema, sino que todos aceptan convivir en él y relativamente con algún nivel de armonía sobre las reglas básicas de ese sistema. Cuando eso no ocurre, como ha ocurrido en la historia en algunas oportunidades, una gran potencia se puede ver tentada a romper el sistema. El caso más extremo es el caso de la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial, donde, como ustedes saben, en el Tratado de Versalles, a la Alemania vencida después de la Primera Guerra se le impusieron una serie de sanciones y restricciones muy importantes por parte de las potencias vencedoras, y después se produjo una crisis económica enorme en Alemania, y Alemania, ya en la década del 30, con un gobierno absolutamente autoritario, con una vocación totalitaria, comenzó a ejercer una política revisionista de desafío del orden europeo y después del orden mundial, que desembocó en la tragedia del Tercer Reich. Pero ese es el caso extremo. Cuando el fin de la Guerra Fría, en 1989, 1991, el tipo de orden mundial que surgió en esa instancia, que es el que, si bien muy deshilachado, podríamos decir, pero es todavía el sistema que en algún punto rige hoy, comenzó a ser siendo observado como ilegítimo o con dosis de injusticia tales que suficientes como para desafiarlo por parte, por ejemplo, de la Federación Rusa, que es lo que ha hecho que en su rechazo a la política de expansión de la OTAN que ha venido desplegando Occidente, es el que ha hecho que en el caso llevado a su conclusión más extrema, provocó la invasión a Ucrania en el año pasado. Bien, ahora se comprende bien. Un especialista me decía hace un tiempo, parece que lo percibía, si no se resuelve lo de Rusia con Ucrania, los próximos van a ser Israel y sus vecinos, y parecería que el hombre algo veía. Digo, ¿se está desarrollando un escenario similar? Digo, hay un apoyo por el momento muy explícito de Occidente, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, a lo que está viviendo Israel, y por otro lado vemos al otro bloque, por decirlo así, ¿no? Lo mencionaba recién, China, Rusia, Irán, y algunos incluso aquí en la región que son también, digamos, de alguna manera seguidores de esa mirada. ¿Se está desarrollando algo similar en escenarios distintos? ¿Vos decís si el mundo confluye en algún punto a una suerte de bipolaridad? Ujú. Bueno, depende en qué plano lo evaluemos. Si se refiere al plano económico, lo que hay es una especie de tendencia a la formación de dos grandes superpotencias económicas que serían los Estados Unidos y la República Popular China. Ahora, si se toma a la Unión Europea en su conjunto, en realidad no hay dos superpotencias, sino tres, porque el Producto Bruto Consolidado de la Unión Europea es equivalente aproximadamente al de los Estados Unidos y al de China. Si se mide en materia de poder militar, en el mundo no hay una nueva bipolaridad, sino que hay una potencia son los Estados Unidos, que siguen teniendo una suerte de preponderancia y hegemonía global, aunque cada vez más disminuida, ¿no? Porque China, por ejemplo, ha venido desplegando un poder militar más importante, y otros actores del sistema también han aumentado sus gastos de defensa. En materia de armas nucleares en el mundo, en realidad hay, de los 200 países que componen el sistema aproximadamente, hay solamente 9 que tienen armas nucleares, pero hay 2 de ellos que reúnen algo así como el 90% del arsenal nuclear, que son los Estados Unidos y la Federación Rusa. Así que de acuerdo en qué tipo de dimensión del poder, podríamos decirlo, el mundo tiene una característica u otra. Pero lo que sí es cierto es que la muy mala relación que han ido desarrollando Estados Unidos, China y Rusia ha conducido a que China y Rusia establezcan
una creciente alianza o asociación al punto de generar un menoscabo a los intereses occidentales en el largo plazo, porque dos países que han sido tradicionalmente enemigos, hoy tienen una comunidad de intereses producto del rechazo al intento de lo que ellos observan como el intento de los Estados Unidos y de Occidente en general por mantener su hegemonía en el tiempo. Bien, la última, ¿te atreves a predecir cómo termina esta guerra? No, no me atrevo en lo más mínimo a predecir. Eh, Vos sabés que los conflictos geopolíticos tienden a mantenerse en el tiempo, desgraciadamente, porque tienen una base en la geografía y en la historia, y eso es virtualmente inmodificable. Ahora, hacia el futuro, el comportamiento de los estados puede modificarse. Eh, en general, los comportamientos que tienen que ver con los problemas geopolíticos no se alteran demasiado porque surgen de el interés nacional que los países tienen en función de su posición geográfica y demás. Pero el Medio Oriente en los últimos 50 años ha cambiado enormemente, ¿no? Por ejemplo, pensemos que los países que eran enemigos del Estado de Israel, hoy son amigos del Estado de Israel, o por lo menos que viven en paz entre ellos, por ejemplo, Egipto, que es el país con el que Israel ha luchado en muchas guerras y que era el país fundamental con el ejército más importante y demás. Israel hizo la paz con Jordania, desgraciadamente no se pudo avanzar en la paz con Siria, que en los años 90 hubo un intento y fracasó desgraciadamente. Hoy Siria está, yo diría, en el otro eje, y se avanzó con las monarquías del Golfo y con Arabia Saudita y un entendimiento en los hechos. Irán, que era el país más prooccidental de la región, era el país más amigo de los Estados Unidos en Medio Oriente, era un país con relaciones muy positivas con Israel. En 1979, a partir de la revolución que derrocó la monarquía del Shah de Irán, instaló una teocracia fundamentalista que promueve la destrucción de Israel, que sus líderes máximos han proclamado la necesidad de destruir al Estado de Israel y negar su existencia, han negado el holocausto, buscan un arma nuclear, en caso de ser conseguida va a generar una carrera de proliferación, porque eso automáticamente va a hacer que Egipto y que Arabia Saudita busquen un arma nuclear y otros países probablemente, y a su vez es un país promotor del uso del terrorismo, tal como hemos sido víctimas nosotros mismos los argentinos aquí, cosa que nunca debemos olvidar. Solamente esto, ¿pensás que Irán está dispuesto a escalar todavía un paso más e ingresar en la confrontación? No sé si de manera directa, pero de manera indirecta todo indica que sí. Irán, detrás, no hace falta que yo te explique a vos ni a la audiencia de Radio High. Detrás de Hamas, detrás de Hezbollah, en última instancia está Irán. No hay ninguna duda. Mariano Causino, ex embajador de la Argentina en Israel, como siempre, gracias. Seguramente mucho de lo que has dicho es importante conocer. Irán es el que firma las cartas y lo que has dicho, nadie sabe cómo termina esta realidad de guerra en este momento. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo hasta siempre y un cariño a toda la audiencia. Que esperemos que vengan tiempos un poco de más paz. Muchas gracias, abrazo. Gracias. Mariano Causino, con nosotros como siempre aquí en Radio High.